Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender a graficar una función módulo. Por ahí la función módulo es una de las funciones más raras en comparación a otras funciones que por ahí hemos visto, pero tengan en cuenta que forma parte del gran grupo de funciones que hay dentro de la matemática. Obviamente para arrancar a poder graficar esta función módulo vamos a empezar primero con la definición de módulo o analizar un poco qué es esto del módulo. Nosotros ya estuvimos viendo en videos anteriores inecuaciones, ecuaciones, pero vamos a recordar, por ejemplo, que si yo siempre que tenga un número, un valor a, entre barras de módulo, este resultado siempre es positivo y en el caso de tener menos a, el resultado también va a ser a. Geométricamente podemos decir que es la distancia que existe entre 0 y el número que yo ponga adentro de las barras de módulo, un número a. Entonces, yo puedo decir que el módulo de 5 es 5 y el módulo de menos 5 también va a ser 5. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de módulo, lo que vamos a hacer es ver qué sucede cuando uno grafica ese tipo de funciones. Vamos a comenzar con la función más básica, f de x igual a módulo de x. Y vamos a vamos a hacer una tablita de valores como para entender cuáles son los valores que puede llegar a tomar esta función. Tenemos obviamente x y f de x o y, podríamos ponerlo también si queremos. Vamos a darle algunos números. Ponemos por ejemplo el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Voy a poner el menos 3, así queda simétrico. Y si yo lo que hago es reemplazar en la función para ver cuál es el valor de y o de f de x, cuando yo reemplace el número, vemos que si yo reemplazo a 3 acá, el resultado es 3. Si reemplazo por 2, es 2. Si reemplazo por 1, es 1. Si reemplazo por 0, es 0. Si reemplazo por menos 1, es 1 nuevamente. Si reemplazo por menos 2, es 2. Y si reemplazo por menos 3, es 3. Por lo tanto, lo que vemos es que el número no cambia, lo único que me cambiaría sería el signo de los valores negativos, ya que siempre son positivos los resultados del módulo. Entonces, a la hora de graficar esto, lo que vamos a notar es lo siguiente. Bien, entonces, tenemos los datos para volcar sobre los ejes. Si empezamos a escribir los puntos, a graficar los puntos formados por la tabla, tendríamos para 3 de x, 3 de y, para 3 de x, 3 de y, para 2 de x, 2 de y, para 1 de x, 1 de y, para 0, 0, estaría en el medio, para menos 1, 1, para menos 2, 2, y para menos 3, 3. Entonces fíjense que lo que me quedaron son puntos que están alineados. ¿Por qué puntos alineados? Justamente porque el gráfico que uno obtiene al hacer la unión de esos puntos es el gráfico de la función módulo, que son dos líneas rectas que obviamente terminan en un vértice, en un punto central, y son siempre simétricas una de otra. Entonces observen bien que lo que va a suceder es siempre lo mismo, es decir, van a estar siempre a 45 grados estas rectas porque van siempre al mismo número. Menos 3, 3, menos 2, 2, menos 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, no va a pasar en ningún momento, por lo menos en este tipo de funciones escritas de esta forma, que esto cambie el valor. Lo que va a sí suceder es que hay cosas que modifican, valores que modifican a la función original. Nosotros tenemos esto como función
base de función módulo. Vamos a ver qué pasa si dentro del módulo hay sumando o restando algún número, o por fuera sumando o restando algún número, o delante del módulo multiplicando. Bueno, tenemos en este caso x más 2. Dejé esto para que se note qué pasaría con la original con respecto a lo que vamos a hacer ahora. En este caso vamos a ponerle un poco menos de números, para no hacer tantos valores. Vamos a ponerle 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Los menos 3 los vamos a dejar. Y vamos a empezar. Si yo tengo x2, reemplazo acá, hago 2 más 2, 4, el módulo de 4, 4. 1, reemplazo acá, 1 más 2, 3, el módulo de 3 es 3. Reemplazo por 0, 0 más 2, 2, el módulo de 2 es 2. Menos 1, reemplazo, menos 1 más 2 es 1, el módulo de 1 es 1. Y reemplazo acá por menos 2, me daría menos 2 más 2, 0, el módulo de 0, 0. Vamos a tener que darle el valor menos 3 para que noten bien cuál es la diferencia, porque si no me quedaron todos los números positivos, para que vean dónde pega la vuelta, digamos. Vamos a reemplazar menos 3, me quedaría menos 3 más 2, menos 1, el módulo de menos 1, 1. Entonces ahí tenemos el par igual para que vean bien a dónde va a parar el otro valor que es idéntico. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, si lo pasamos al gráfico, tenemos para 2, 4, para 1, 3, para 0, 2, para menos 1, 1, para menos 2, 0 y para menos 3, 1. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tengo ahora la función así, y obviamente de este lado, lo que pasa es que hay puntos acá que yo no los tengo porque no los puse, pero fíjense qué es lo que sucedió con respecto a la función roja. Lo que pasó es que la función roja con respecto al azul se movió hacia este costado. ¿Cuánto se movió hacia este costado? 2 lugares. Todos los puntos están corridos 2 lugares hacia este costado. Entonces lo que podemos decir es que todos los números que estén dentro del módulo, sumando o restando, lo que va a pasar con esa función es que me va a mover la función sobre el eje X, es decir, me va a correr la función hacia los costados. Y fíjense que siempre es en forma opuesta a lo que dice acá. ¿Por qué? Porque acá dice más 2, pero hizo 2 hacia el lado de los negativos. Es decir, hizo lo contrario. Entonces, podemos decir que acá va hacia la derecha cuando resta y hacia la izquierda cuando suma. Entonces, esa sería una buena conclusión a tener en cuenta a la hora de hacer el gráfico de una función módulo con respecto siempre a la función original. Ahora vamos a ver qué pasa si yo agrego algo por fuera de ese módulo. Bien, acá tenemos entonces 5 valores, en este caso sí vamos a hacer estos 5, no voy a agregar ninguno. Y vamos a ver qué pasa si reemplazo. Si yo reemplazo por 2, perdón, hago el módulo de 2, es 2, más 2 me da 4. El módulo de 1 es 1, más 2 me da 3. El módulo de 0 es 0, más 2 me da 2. El módulo de menos 1 me da 1, más 2 me da 3. Y el módulo de menos 2 es 2, más 2 me da 4. Entonces fíjense, en este caso, que ya tenemos acá los valores ya repetidos, entonces no hacía falta agregar ningún otro como pasó anteriormente,
Y si analizamos, o volcamos, perdón, antes de analizar, decimos que para 2 el valor es 4, para 1 el valor es 3, para 0 el valor es 2, para menos 1 el valor es 3 y para menos 2 el valor es 4. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que tengo ahora es la función arriba. Es decir, con respecto a la función original, que era la roja, esto se movió hacia arriba 2 lugares. Justamente es la cantidad que me aparece por fuera del módulo. ¿Y qué es lo que hace entonces? Acá no pasa lo mismo que pasaba con la función azul, que era lo opuesto a lo que pasaba con el símbolo, sino que acá se mantiene. Si dice más 2, sube 2, y si dice menos 2, tendría que aparecer, tendría que bajar la función, así que en ese caso mantendríamos lo que dice el símbolo de acá. Positivo sube, negativo baja. En cambio en la azul era lo contrario siempre. Y fíjense que lo único que hago es correrme o para el costado o para arriba o para abajo. Eso es lo que hacen los distintos factores que yo pueda llegar a agregarle o términos que pueda llegar a agregarle a lo que está dentro o fuera de la función módulo. Y vamos con la última parte, que sería agregarle delante del módulo un número que esté multiplicando por un valor cualquiera. Bien, en este caso tendríamos 2 por módulo de x. Tenemos los 5 valores para reemplazar. Reemplazamos por 2, me quedaría el módulo de 2, que es 2, por el 2 de adelante, 4. Reemplazo por 1, 1, el módulo de 1 es 1, por 2, 2. Reemplazo por 0, me quedaría el módulo de 0 que es 0, por 2, 0. Reemplazo por menos 1, me daría el módulo de menos 1, 1, por 2, 2. Y reemplazo por menos 2, el módulo de menos 2 es 2, por 2, 4. Y ahora, si voy a graficarlo, lo que me va a dar es lo siguiente. Para 2 me da 4, para 1 me da 2, para 0 me da 0, para menos 1 me da 2 y para menos 2 me da 4. Y lo que pasa si yo junto esos puntos, uno los valores, tendría el gráfico verde. ¿Y qué pasa con el gráfico verde en relación al gráfico rojo? Fíjense que la línea roja, acuérdense, la función roja era la función original y lo que sucedió es que se achicó, es decir, como que se cerró esas dos líneas. Eso es lo que sucede cuando yo multiplico. Mientras más grande es el valor que tenga acá, más cerrada va a ser la curva esta que tengo graficada. En cambio, mientras más chico, por ejemplo poniéndole un medio, un tercio, es decir, siempre menor que 1 y mayor que 0, por supuesto, lo que va a hacer es se va a aplanar cada vez más esa apertura. Si fuese negativo, me daría en la parte de abajo, es decir, se daría vuelta la función y quedaría hacia abajo. Entonces, lo que me hace esto es cambiarme justamente la apertura o la simetría con respecto al eje X de la función módulo. Espero que se haya entendido, el gráfico por ahí está todo mezclado, pero fíjense que se notan los distintos colores, en rojo el original, en azul el movimiento hacia el costado, en celeste el movimiento hacia arriba y en verde lo cerrado o abierto que puede estar esa función. Vamos a hacer una conclusión final en este costado para entender bien por ahí qué es lo que sucede con la función. Bien, entonces yo podría definir
una función módulo como f de x igual a un valor a por el módulo de x menos b más c. Esa sería la función módulo general. ¿Y qué es lo que sucede en cada caso? En cada caso lo que tengo es, en cuanto al valor de a, que es el valor verde, lo que hace entonces es aplanar o cerrar la apertura. Entonces esto me modifica la apertura de la función. Vamos a llamarla apertura, por ahí no es un concepto muy matemático que digamos, pero para que se entienda bien, la apertura de la función. El valor de b lo que hacía era modificar en forma horizontal la función. Recuerden que hacia la izquierda si el valor es positivo y hacia la derecha si es negativo. Y después lo que tenemos es el valor de c, que lo que me modifica es en forma vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo, y recuerden que acá se mantiene hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. Entonces van a tener los distintos corrimientos de esa función módulo a partir de la original. Por supuesto que si yo ya tengo una función definida, una función cualquiera, y hago una tabla de valores, no necesito los corrimientos. Con armar la tabla de valores, hacer las cuentas, poner los puntos y unir, ya está. Esto es para que entiendan qué es lo que hace cada uno de estos parámetros que se le agregan a la función y de qué forma lo modifican. Espero que se haya entendido. Por ahí el gráfico quedó medio raro, pero la idea era que vean, que quede bien en forma visual qué es lo que sucede en cada caso. Así que bueno, nos veremos en un próximo video.